Pues bien, en otro vídeo sobre 12 razones para leer El asedio de Arturo Pérez Reverte. En este libro podemos destacar como primer tema importante la ambientación histórica, que es cautivadora. La novela se desarrolla durante el asedio napoleónico de Cádiz, en 1811. Pérez Reverte describe con gran precisión cómo era vivir en una ciudad asediada, en la que el miedo, la desesperación y el conflicto impregnan cada aspecto de la vida cotidiana. En segundo lugar, cabe destacar la multiplicidad de personajes interesantes y fascinantes, porque a través de varios personajes, desde un capitán de navío corrupto hasta una joven comerciante o un policía obsesivo, Reverte construye una trama entrelazada que refleja las diferentes capas de la sociedad gaditana durante la guerra, y cada personaje pues tiene sus propios secretos y luchas internas. En tercer lugar, la curiosidad del amor de Pérez Reverte por la historia naval. La novela refleja esa fascinación del autor por la historia naval, un tema recurrente en su obra. Pérez Reverte es un apasionado del mar y las guerras navales, algo que se puede percibir en lo detallado y verídicos episodios marítimos que describe este libro. En cuarto lugar, cabe destacar que es una trama de crimen dentro de la guerra. Además de ser una novela histórica, el asedio tiene un componente de thriller policiaco, ya que hay un misterioso asesino que está matando jóvenes mujeres y dejando los cuerpos de esas mujeres en lugares bombardeados por los cañones franceses. Este aspecto pues añade una intriga paralela a la historia bélica, atrapando al lector en un doble suspenso. En quinto lugar, podríamos hablar del retrato brutal que hace de la guerra. No edulcora el conflicto bélico. Las batallas, los bombardeos, las miserias de la guerra están descritas con tal crudeza y tal realismo que pueden hacer sentir al lector la desesperación de los personajes atrapados en la ciudad. Un fragmento que ejemplifica esto es cuando dice: el sonido de los cañones se confundía con el grito de los heridos, mientras el polvo y la pólvora teñían el aire, como una lluvia negra que nunca cesaba. En sexto lugar, cabe destacar la tensión psicológica de los personajes, ya que cada personaje está sometido a una tensión psicológica intensa. El comisario Tizón, obsesionado con cazar al asesino; Lolita Palma, tratando de sobrevivir como comerciante en un mundo dominado por hombres; y el francotirador Lobo Feroz, que al final se convierte en un peón clave en la batalla. El retrato de la guerra afecta a la mente de los personajes y es uno de los puntos más fascinantes. En séptimo lugar, vamos a hablar de un fragmento sobre la moral y la guerra que me gusta mucho, ya que Pérez Reverte reflexiona sobre las consecuencias morales de la guerra a través de sus personajes con esta cita: la guerra es una bestia sin rostro, no discrimina entre buenos y malos, sino que los devora a todos por igual, pero es el hombre el que decide si se convierte en su presa o en su cazador. En octavo lugar, me gustaría destacar el rigor histórico. El autor es meticuloso, con detalles históricos. Para escribir esta novela investigó los archivos de la época, incluyendo la estrategia militar napoleónica, la vida cotidiana en Cádiz durante el asedio, y esto da una enorme autenticidad a los eventos y escenarios del libro, y es algo de admirar. En noveno lugar, los personajes femeninos fuertes. En un contexto dominado por la violencia y la opresión, Reverte introduce personajes femeninos como Lolita Palma, que, como he comentado antes, es una mujer que desafía las normas sociales para hacerse un lugar en el comercio marítimo, y su lucha por su independencia en medio de la guerra es inspiradora. En décimo lugar, la tormenta y los cañones, el mar como protagonista. Como en otras obras, Pérez Reverte, el mar tiene un papel protagónico. La ciudad de Cádiz, rodeada por el mar, se convierte en un símbolo de resistencia. Las tormentas, las embarcaciones y las batallas navales descritas con una intensidad poética que resalta el poder de la naturaleza frente a la barbarie humana. En décimo primer lugar, hablemos de que es un thriller histórico. La combinación de guerra, un asesino en serie y las vidas entrecruzadas o entrelazadas de los personajes hace que el asedio sea un thriller único dentro de su género histórico. La tensión no proviene solo de los cañones napoleónicos, sino de la intriga en las calles de Cádiz, donde la lucha por la supervivencia es constante. Y en último lugar, el estilo narrativo intenso y atmosférico. Pérez Reverte tiene un estilo narrativo que crea una atmósfera intensa y palpable. Las descripciones del asedio, las escenas de acción y los momentos de reflexión están escritos con una precisión que sumerge completamente al lector. Un ejemplo de esta intensidad es cuando dice: Cádiz era una olla a presión. El aire vibraba de tensión y pólvora, mientras los ciudadanos, desesperados, miraban al mar con la esperanza de que las naves inglesas les trajeran la salvación que nunca llegaba. Y bien, después de estas 12 razones, comentaros que El asedio es una novela que combina a la perfección el realismo histórico con la intriga de un thriller. Arturo Pérez Reverte despliega todo su conocimiento de la historia militar, el mar y la vida en tiempos de guerra para crear un relato vibrante y emocionante, lleno de personajes inolvidables y preguntas profundas sobre la moralidad en los tiempos de conflicto. Así que si no lo habéis leído, ya estáis tratando en hacerlo. Un saludo.